Hola a todos y todas mis estudiantes de técnicas e instrumentos para la investigación. En este vídeo les voy a mostrar cómo interpretar las tablas de las medidas estadísticas, ¿ok? Pero hemos quedado que tienen que ustedes presentar 7 medidas estadísticas, de las cuales Jamovi solo arrojó 6. Y la otra, que es el coeficiente de variación, tenemos que hacerlo manualmente, ¿ya? Entonces aquí en el Word tenemos las medidas descriptivas de la variable 1 y sus respectivas dimensiones. Y acá la tabla de la variable 2 y también de sus respectivas dimensiones, ¿ya? Entonces aquí vamos a agregar manualmente ya la medida estadística que nos está faltando, que es el coeficiente de variación. Entonces seleccionamos, voy a ubicar, antes del recorrido voy a ubicar el coeficiente de variación. Entonces voy a seleccionar la penúltima fila, le voy a dar anti-click y vamos a insertar una fila debajo de varianza. Y ahí estaría, ¿ya? La fila seleccionada, agregada, la fila agregada. Entonces, ahí voy a agregar la séptima medida estadística, que es el coeficiente de variación. ¿Ya? El coeficiente de variación. Tengo que calcular manualmente el coeficiente de variación de la variable, de los puntajes de la variable 1, el coeficiente de variación de los puntajes de la dimensión 1 y el coeficiente de variación de los puntajes de la dimensión 2. Tengo que hacerlo manualmente. Para ello debo acordarme de la fórmula y luego también debo acordarme cómo interpretarlo, ¿ya? Entonces, para escribir aquí el porcentaje, o sea, el resultado del coeficiente de variación de la variable 1, entonces me voy a ubicar. Ustedes saben que el, el coeficiente de variación se presenta a través de un porcentaje, ¿ya? Pero vamos a calcular. La fórmula me dice que para poder calcular el coeficiente de variación, yo tengo que dividir la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar que está por aquí, la desviación estándar, entre la media, ¿ya? Entre la media. Yo lo voy a pintar aquí de color, pero no es necesario que ustedes lo hagan, para que se den cuenta nada más lo que voy a dividir, pero no es necesario que lo hagan. Entonces aquí le vamos a dar colorcito. Tengo que dividir la desviación estándar entre la media, ya entre la media. Repito, no es necesario que ustedes lo resalten de color rojo, ¿ya? Entonces voy a dividir y luego ese resultado lo multiplico por 100 y ese vendría a ser mi coeficiente de variación. Entonces voy a dividir 4,98 entre 34 y ese resultado tengo que multiplicarlo por 100. Y eso me da 14,6%. Eso lo escribo aquí. 14,6%. ¿Ya? Es decir, el coeficiente de variación para la variable 1 es 14,6%. Y lo mismo hago con las dimensiones. ¿Ya? Voy a dividir desviación estándar, ya chicos, desviación estándar entre media. Desviación estándar entre media. Y luego los resultados ya los multiplico por 100. Entonces por acá tendría que decir eh, 3, 3,01 entre 17,4 y ese resultado por 100. Eso me está dando 17,3. 17,3%. Vayamos al otro resultado. El otro resultado tendría que dividir 2,94
entre 16.6. Entonces, eso, me faltó multiplicar por 100. A ver, un ratito. 2.94 entre 16.6 por 100. Eso me está dando 17.7. 17.7%. ¿Ya? 17.7%. Entonces, repito, chicos, esta fila la van a ingresar ustedes manualmente, ¿ya? Porque el Jamovi no lo ha dado, ¿ya? Igual hacen con la otra tabla, le agregan una fila más y ahí ingresan el coeficiente de variación, ¿ya? Para la interpretación, usted, mira, si vamos a interpretar las 7 medidas, pues la interpretación se va a hacer bien extensa, ¿ya? Bien extensa. Entonces, en clase yo les mencioné que solo interpretemos la media, ¿ya? La media, e interpretemos el coeficiente de variación. Solo esas dos, ¿ya, jóvenes? Solo vamos a interpretar la media y el coeficiente de variación. Nada más. La mediana, la moda, desviación estándar, también se pueden interpretar, pero para no extendernos en el trabajo, solamente vamos a interpretar las dos medidas que he indicado, la media y el coeficiente de variación. Solamente recuerden que para el coeficiente de variación ustedes deben recordar la clase respectiva para poder interpretar el coeficiente de variación. Miren, por ejemplo, por aquí tenía la diapositiva, acá está. Si el coeficiente de variación me queda menor que 10%, eso es bueno, los datos son muy homogéneos. Si el coeficiente de variación está entre 10 y 15, eso también es bueno, sería regularmente homogéneos, es decir, regularmente estables. Pero si ya es más de 15 al 20, entonces ya son regularmente heterogéneos, es decir, regularmente inestables. Y si es mayor que el 20, serían muy heterogéneos, muy inestables. ¿Ya? Entonces, si vemos nuestros resultados, acá nos ha quedado 14.6. Eso es menor que 15, o claro, menor que 15. Eso quiere decir que los datos de la variable 1 son regularmente homogéneos. Es decir, son regularmente estables. Eso es bueno. Pero cuando ya está entre el 15 y el 20, son regularmente inestables. Es lo que nos dice la teoría, ¿no? Si ya está entre 15 y 20, son regularmente heterogéneos, es decir, regularmente inestables. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que nuestros datos, ¿no? Los datos de la variable 1 o los puntajes de la variable 1 son regularmente estables, ¿ya? Eso es bueno. Pero con respecto a las dimensiones, sale que son regularmente inestables, porque está entre el 15 y el 20. Entonces son regularmente inestables. Eso, bueno, ya no es tan bueno. Pero en fin, esos son los resultados que nos han arrojado. ¿Ya? Muy bien, entonces con esto ya en la parte inferior de la tablita vamos a interpretar solamente la media y el coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces lo hacemos, chicos. Escribimos por aquí inter... A ver qué pasó. Ya, acá. Interpretación. ¿Ya? Interpretación, dos puntos. Y solamente vamos a interpretar la media, ¿ya? Entonces escribimos la tabla 7, la tabla 7 muestra em, los, o las medidas, ¿no? Vamos a escribir ahí. La tabla 7 muestra las medidas descriptivas, eh, la tabla 7 muestra las medidas descriptivas de la variable se llama exigencia académica, de la variable
exigencia académica, ya muestra las medidas descriptivas de la variable exigencia académica y de sus respectivas dimensiones. ¿Ya? Entonces la tabla 7 muestra las medidas descriptivas de la variable exigencia académica y de sus respectivas dimensiones. Donde, vamos a escribir por acá, donde, decimos donde el puntaje, donde el puntaje promedio, donde el puntaje promedio eh, de los encuestados respecto a la variable, respecto a la variable, respecto a la variable es, ¿no? Donde el puntaje promedio de los encuestados respecto a la variable, si gustan, la mencionamos, ¿no? De la variable exigencia, ¿no? Exigencia académica, ¿ya? Donde el puntaje promedio de los encuestados respecto a la variable exigencia académica es, y ahí la mencionamos. ¿Cuál es el promedio? Es de 34. Es 34 puntos. Ahí estaría. ¿Ya? Entonces, donde el puntaje promedio de los encuestados respecto a la variable exigencia académica es 34 puntos. ¿Ya? Y luego volvemos a copiar. Copiamos y decimos el, el puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión, ya no decimos la variable, sino respecto a la dimensión, y ahí mencionamos la dimensión que es causas, si no me equivoco, causas de exigencia, ¿no? Respecto a la dimensión causas de la exigencia académica es, mencionamos la media, es de 17.4. Es de 17.4 puntos. Punto seguido. Volvemos a copiar para el otro promedio. Y decimos el puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión, ya no causas, sino efectos. Efectos de la exigencia académica es, y vemos nuestro resultado es de 16.6. Entonces acá escribimos 16.6. ¿Ya? El puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión efecto de la exigencia académica es 16.6 puntos. Ahí, jóvenes, hemos interpretado las tres medias, ¿no? Entonces, por acá tenemos, por acá tenemos la tabla, la tabla 7 muestra las medidas descriptivas de la variable exigencia académica y de sus respectivas dimensiones, donde el puntaje promedio de los encuestados respecto a la variable exigencia académica es 34 puntos, el puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión causas de la exigencia académica es 17.4 puntos, el puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión efectos de la exigencia académica es 16.6 puntos. ¿Ya, jóvenes? Esa es la forma como debemos interpretar las medias. Solo lo hemos hecho con las medias, ¿ya? Y de ahí les he comentado con el coeficiente de variación. También debemos decir lo mismo, ¿no? Entonces, por acá escribimos, por otro lado,
Por otro, por otro lado, por otro lado, se tiene que, a ver, ¿cómo lo escribimos aquí? Por otro lado, se tiene que eh, los puntajes de la variable, los puntajes de la variable exigencia académica, por otro lado, se tiene que los puntajes de la variable exigencia académica son, ¿cómo fue aquí? 14.6 es menor que 15. Eso fue aquí, en esta parte, regularmente homogéneos, homogéneos, es decir, regularmente estables. Entonces lo vamos a escribir acá. Son regularmente estables. ¿Ya? Miren, ¿no? Por otro lado, se tiene que los puntajes de la variable exigencia académica, eh, por otro lado, se tiene que los puntajes de la variable exigencia académica son regularmente estables. Punto seguido. Lo mismo hacemos con el coeficiente de variación de las dimensiones, ¿ya? ¿Qué escribimos acá? Los puntajes, voy a copiar y lo voy a pegar por acá. Entonces digo, em, los puntajes de la variable, ya no de la variable, sino de la dimensión, de la dimensión causas de la exigencia académica ya no son regularmente estables, sino me parece regularmente inestables, porque la respuesta es 17.3, que ya estaríamos por acá, ¿no? En este caso, regularmente inestables. Entonces por acá lo digo, los puntajes de la dimensión causas de la exigencia académica son regularmente inestables. Inestables. ¿Ya? Punto seguido. Vuelvo a copiar esto y lo pego por acá, ¿no? Entonces tendría los puntajes de la dimensión, ya no sería causas, sino la otra dimensión que es efectos, ¿no? Efectos. Los puntajes de la dimensión efecto de la exigencia académica son regularmente inestables. También es el mismo porque salió 17.7, que está entre el 15 y el 20. Entonces también sale regularmente inestable. Entonces, como verán, los puntajes de la variable 1 son regularmente estables, los puntajes de la dimensión 1 son regularmente inestables y los puntajes de la dimensión 2 también son regularmente inestables. ¿Ya, chicos? A ver qué está pasando por aquí. Ahí, lo corregimos. ¿Ya, chicos? Entonces, esa sería toda la interpretación, ¿no? Miren, y que solamente hemos interpretado dos medidas estadísticas, solo dos. Imagina si hubiésemos interpretado las 7 medidas estadísticas, pues esta interpretación se hace muy extensa, ¿no? Entonces, por eso les dije, solo hay que interpretar la media y el coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces miren cómo quedó nuestra interpretación de esta tabla, ¿no? Dice, la tabla 7 muestra las medidas descriptivas de la variable exigencia académica y de sus respectivas dimensiones, donde el puntaje promedio de los encuestados respecto a la variable exigencia académica es 34 puntos. El puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión causas de la exigencia académica es 17.4 puntos. El puntaje promedio de los encuestados respecto a la dimensión efecto de la exigencia académica es 16.6 puntos. Por otro lado, se tiene que los puntajes de la variable exigencia académica son regularmente estables. Los puntajes de la dimensión causas de la exigencia académica son regularmente inestables. Y los puntajes de la dimensión efectos de la exigencia académica son regularmente inestables. ¿Ya, chicos? Entonces solamente hemos interpretado dos medidas estadísticas. Con ello es suficiente. ¿Ya? Lo mismo, esta misma interpretación la van a repetir, pero con los datos
de la segunda tabla, ¿no? De esta segunda tabla. Eso ya lo hacen ustedes, jóvenes, en su respectivo grupo. Entonces aquí, en este video, estoy terminando la parte de las medidas estadísticas. Cómo las obtuvieron del Jamovi y cómo las han traspasado acá a Word y cómo están mostrando sus interpretaciones. Ya, jóvenes, en un próximo video les voy a mostrar cómo verificar si su cuestionario ha sido confiable o no ha sido confiable. Hasta luego, jóvenes.